Buenos días, hoy es lunes 28 de agosto del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Iniciamos esta nueva semana de entrevistas dando la bienvenida al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente y defensor de los derechos de la naturaleza. Economista, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Dos temas queremos plantearle en este espacio. El uno sobre los resultados de la consulta popular sobre el Yasuní y el Chocó andino. El gobierno nacional en las últimas horas ha intentado levantar una polvareda, crear miedos, e inclusive el ministro Santos dijo que no acatarían, en principio dijo eso, pero ¿cuál es su lectura, economista, sobre este tema del Yasuní? Buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, tenemos que celebrar el gran triunfo del pueblo ecuatoriano que se impuso en las urnas sobre la mentira, sobre la desinformación, sobre el miedo que se quería construir y que se sigue construyendo para impedir que se haga realidad esa búsqueda que planteó la juventud hace años de dejar de explotar el crudo del ITT. Yo creo que triunfó el pueblo ecuatoriano, fue un voto por el Yasuní, un voto por la paz y un voto por la vida. Yo creo que en primer lugar debemos rescatar eso, porque eso es claro y fundamental. No hay duda de la validez de la consulta popular, no hay duda del resultado. Ahora lo único que queda es cumplir como manda la Constitución. El artículo 106 de la Constitución es categórico. Los resultados de una consulta popular son de cumplimiento Obligatorio. obligatorio. Y si no se cumple, se puede dar paso a la destitución de quienes no cumplen lo que el pueblo ha ordenado. Este es un mandato claro y preciso. Yo rescataría esto como un primer paso fundamental. Por eso rechacé, y creo que muchas personas rechazaron esas declaraciones del ministro Santos Alvite que decía que no iba a cumplir, ¿ya? El Eso es gobierno posible. dio marcha atrás, el gobierno dio marcha atrás porque sabe que se metía en un terreno complicado. Lo que el presidente de la República debió haber hecho es destituir al ministro que haya expresado ese criterio. Pero no me sorprende. En primer lugar, el presidente de la República no tiene mayores capacidades, pongámoslo así, está ya de salida, y el ministro Santos Alvite ha estado siempre en función de los intereses petroleros, sobre todo de las empresas transnacionales, sea cuando trabaja en el sector privado o sea cuando trabaja en el sector público. Así que no me sorprende. El hecho real y cierto es que este rato en la sociedad deberíamos generar un ambiente positivo para cumplir con ese mandato que abre la puerta a insospechadas y positivas opciones para el Ecuador. Ahora, es un ejemplo a nivel mundial, economista. Sin lugar a dudas. Es la primera vez, esta es una consulta popular que tiene algunas características. Es la primera vez que se va a suspender una actividad petrolera en el mundo y que se van a retirar los equipos allí instalados y que eso surge desde la sociedad civil. Esta es una coyuntura, esta es una conjunción de fuerzas muy potentes. No más explotación de petróleo del ITT, retirar los equipos del ITT, y esto no fue una obra de ningún gobierno, de ningún gobernante, de ningún político, de ningún partido. Esto surge desde la sociedad civil. Colectivo. Y eso está en línea con aquellas luchas que se vienen realizando en el Ecuador desde años atrás. Yo recuerdo, por ejemplo, la consulta popular de Girón, año 2019, la consulta popular de Cuenca, año 2021, la misma consulta popular de este 20 de agosto del Chocó andino. La sociedad civil está vigorizando la democracia directa, la democracia participativa. Yo creo que ese es otro de los grandes triunfos, más allá de lo que cuenta, que es la protección de la vida de los pueblos en aislamiento voluntario y la protección de esa enorme biodiversidad que es considerada como una arca de Noé. Lo importante aquí es que estamos fortaleciendo la democracia en el Ecuador. Economista, hay una disposición, hay una sentencia, como usted bien conoce y conoce todo el país, una sentencia o disposición, una orden de la Corte Constitucional que dice que tiene plazo de un año para desmontar la maquinaria, pero el gobierno ha manifestado, ayer se difundió esta noticia, que van a necesitar 20 años para desmontar todo y Bueno, millones de dólares. yo creo que son patadas de ahogado.
están haciendo lo imposible para generar un ambiente para decir después que no se puede hacer esto y atropellar la voluntad del pueblo ecuatoriano. Eso sería terrible. Ahora, que se tome un año o poco más de un año no es lo de fondo. Lo que requerimos de este rato es que esa voluntad se establezca con claridad, separe la extracción de crudo, separe cualquier ampliación en términos de exploración petrolera, de ampliación de la infraestructura y que se realice un inventario para conocer qué equipos tenemos ahí y cómo se puede dar paso a ese proceso de transición, porque vamos a tener que retirar con mucha responsabilidad todos esos equipos, haciendo de tal manera que además sea un beneficio para el país, porque hay equipos valiosos, eso nadie discute, que pueden ser utilizados en otros campos petroleros o equipos incluso que valiosos y pueden ser costosos, vendidos en economista. el exterior. Equipos valiosos y costosos. Sin lugar a dudas. Ahora, habrá que establecer también, y esto es importante, cuánto es el costo real de ese desmonte. Un asunto que quedar claro. Sí o sí se tenía que desmontar los equipos. Supongamos que no habría habido la consulta popular. Cuando se acabe el petróleo, ¿acaso quedan abandonados los equipos? Se tienen que desmontar los equipos. No es que vamos a esperar 5 o 6 años hasta que se acabe el petróleo del ITT y recién vamos a desmontar o no vamos a desmontarlos. Había que desmontar los equipos, entonces ese costo no es extraordinario. Habrá que valorarlo y habrá que financiarlo. Yo considero que si se hacen las cosas bien, incluso se puede conseguir financiamiento de esos fondos internacionales para mitigación y remediación ambiental. Ecuador está dando un ejemplo al mundo, un vigoroso ejemplo al mundo desde su sociedad civil y estamos demostrando que no nos llenamos la boca con discursos vacíos como sucede en las cumbres de cambio climático, sino que tenemos la capacidad para actuar y tomar decisiones trascendentales. Este es un mensaje que sacude la conciencia de los poderosos en el mundo y que creo que con una adecuada política exterior, una adecuada política diplomática, puede traer enormes beneficios al país. Usted participó, economista, activamente en la campaña por el sí. Sí, lo hice a título individual, yo no formo parte de ningún colectivo, yo no estoy buscando ningún cargo público, ni estoy potenciando ninguna candidatura a futuro. Yo lo hice sobre todo movido por mis nietos y por mis nietas, y por los nietos y nietas de todos los habitantes del Ecuador, inclusive de quienes votaron no, porque es necesario ponernos en un plan positivo para obtener el mayor provecho de esta decisión histórica del pueblo ecuatoriano. Los beneficios van a superar largamente a los costos que tampoco serán mayores. Claro, ahora se están planteando o están comentando cuáles serán las alternativas en términos económicos, economista. Bueno, en primer lugar, habría que tratar de definir cuál es el monto real de los recursos que dejará de recibir el Estado ecuatoriano. ¿Ya? Nosotros sabemos, y esto es fundamental, que se estableció en el presupuesto general del Estado aprobado por la Asamblea Nacional para este año, para el 2023, que los ingresos petroleros llegarían a 3.679 millones de dólares. Si usted calcula los ingresos petroleros de todos los campos, de absolutamente todos los campos, si usted calcula un 12% del aporte del ITT al presupuesto, a ese monto total, nos queda que el ITT está aportando con 440 millones de dólares o estaría aportando con 440 millones de dólares en Anual. este año. Pero ya en los 5 primeros meses de este año, lo que se había presupuestado para ese lapso, que era 1.611 millones de dólares, no se alcanzó. Apenas se recibieron 815 millones de dólares. Esto nos lleva entonces a que definitivamente el aporte del ITT en este año a duras penas va a llegar a unos 300 millones de dólares. Eso es un 1% del presupuesto general del Estado. ¿Cómo cerrar esa brecha? Este año entiendo yo que no se suspenderá toda la actividad petrolera, comenzará mucho más el plan de desalojo y de suspensión, empezará ya el próximo año, a principios del próximo año, o sea que este año no habría problema directamente ocasionado por el ITT. ¿Cómo cerrar la brecha? Le voy a dar varias opciones de inmediata respuesta. La primera, cobrar las deudas en firme de los 500 mayores deudores con el SRI. No son deudas impugnables, son en firme. Si hay empresas quebradas, pues habrá que acceder a los activos de esas empresas, pero al resto de deudores hay que cobrarles. La cifra de los 500 mayores deudores llega a 1.984 millones de dólares. Cifra suficiente para cerrar la brecha fiscal y tendríamos plata para un fondo que nos permite enfrentar el fenómeno del niño.
Luego hay que revisar todo lo que son las exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios. Desde hace muchos años atrás, hay estas exoneraciones, tanto para personas naturales, empresas, como para, quiero decir, personas naturales, seres humanos, o para personas jurídicas, las empresas. El año 2021, el monto total de estas exoneraciones fue de 6.338 millones de dólares. El grueso de eso va a grandes grupos económicos, que hay muchas empresas que ofrecen incrementar empleo, ofrecen abrir nuevos mercados. También incluyen en sus planes la incorporación de nuevas tecnologías. A ver, habrá que ver si eso se cumple. De esos 6.338, 714 millones van a las personas naturales. El problema aquí es que de esos 714 millones de dólares que van a las personas naturales, 598 millones van al 10% más rico de la población, quienes no merecen ningún regalo del pueblo ecuatoriano. El 1% más rico de la población se lleva 148 millones de dólares de esas exoneraciones de incentivos y beneficios tributarios. Entonces, ahí hay que corregir. Quien más gana y quien más tiene debe contribuir más y no debe en ningún caso recibir un regalo del Estado ecuatoriano. Ese es el punto medular. Y luego también, ya es hora comenzar a combatir la evasión tributaria. La Comisión Económica para América Latina de la CEPAL dice que Ecuador tiene una evasión tributaria que supera los 7.000 millones de dólares al año. 7.000 millones de dólares al año. Si lográramos combatir en un módico 10%, mire, usted está resuelto gran parte de los problemas que va a ocasionar este paso histórico que está dando el pueblo ecuatoriano. Economista, siempre se habla o venimos hablando de evasión tributaria, pero ningún gobierno cumple, ningún gobierno quiere dar el paso. Bueno, esa es una de las grandes tragedias, pero esa no debe ser una justificación. No se ha hecho, no puede llegar a la conclusión de que no podemos hacerlo. Esperamos que el próximo gobierno, sea cual fuera, resulte electo por el pueblo ecuatoriano, comience a asumir esa tarea con enorme responsabilidad y seriedad. Es decir, se puede, el país puede salir adelante, no hay pretexto que valga. No hay pretexto que valga, son patadas de ahogado, son acciones propias de un terrorismo económico que a la postre lo que están defendiendo, creo yo, es el no pago de los impuestos. Porque esta es la realidad. Si los ricos pagan, ¿por qué tenemos que seguir destrozando la naturaleza y poniendo en riesgo la vida de los seres humanos en el Yasuní, en el ITT? Este es el tema de fondo, diría yo. Ahora, economista, le va a corresponder al próximo gobierno, al que viene, el tema de dar el siguiente paso en el Yasuní. Sin lugar a dudas, Claro. tienen la obligación. Y hablamos, esto es de cumplimiento obligatorio. La candidata Luisa González apoyó el no y fue derrotada en la consulta popular. El candidato Daniel Ortega apoyó el sí. Daniel pero Noboa. Además, perdón, Daniel Noboa, me equivoqué, una equivocación horrible, espantosa. Me disculpa la audiencia, ¿ya? Daniel Noboa estuvo a favor del sí, pero simultáneamente él dijo, sí, pero voy a ampliar la frontera minera, lo cual tampoco queremos los ecuatorianos. La voluntad ya se ha ido expresando en distintas partes de nuestro país. Ahí está el Chocó. Las consultas populares de la Azuay, la consulta popular de Quito, la resistencia que hay en Río Blanco, en el Azuay, la resistencia en Fierro Urco, en Loja, la resistencia en la Cordillera del Cóndor, la resistencia en Intag y en Buenos Aires, en Imbabura. Entonces yo creo que aquí los dos gobernantes deben entender que el pueblo ecuatoriano quiere una propuesta post-extractivista, una transición, porque no es de la noche a la mañana. Hay que ir caminando hacia una economía que no dependa fundamentalmente ni del petróleo ni de los minerales, porque en ambos casos las cuentas son negativas para el país. Bien, economista, gracias por este análisis sobre el tema de la consulta popular, sobre el presente y el futuro de nuestro país en temas de naturaleza, del cuidado de la flora, de la fauna. Economista, ¿cuál es su lectura sobre el resultado de las elecciones que acabamos de vivir también los ecuatorianos para presidente y Asamblea Nacional? ¿Cómo mira usted el futuro? Bueno, las elecciones en su segunda vuelta tienen un resultado abierto. Podríamos hacer este rato un ejercicio matemático
de poner los votos del correísmo a un lado y los otros votos al otro lado y sumar. Pero las cosas no son así en política, no se pueden hacer esas sumas tan simples. Hay que ir haciendo algunos análisis puntuales y que creo que deberían ser profundizados. Empezaría por lo siguiente. El correísmo llegó a su techo. Un techo de 33-34%, muy similar al que alcanzó en la primera vuelta en el año 2021. Y con un candidato tremendamente malo, como era Guillermo Lasso, no alcanzó a ganar más del 50% de los votos. Llegó al techo y le cuesta mucho subir. El señor Noboa, que es un candidato fresco, Daniel Noboa, que sorprende en las elecciones, parecería que tiene más posibilidades de subir, pero a la vez tiene ciertas limitaciones, porque él está representando a los grandes grupos de poder. Claro, aquí hay una diferencia, porque alguien diría es la continuidad de Lasso. No creo que sea tan así. Es otra fracción del capital. La fracción de Lasso era la fracción financiera muy propensa a pactar con el Fondo Monetario Internacional, muy en la lógica de la ortodoxia neoliberal, mientras que para ser la fracción del capital de Daniel Noboa está mucho más ligada a la actividad productiva y exportadora. Entonces puede que él no opte por una vía neoliberal a ultranza como la de Guillermo Lasso, sino que opte por una senda un poco más neo-keynesiana. Son cuestiones que habrá que ver en el camino. Lo que sí quiero decir es que, y insistir es que todo está abierto y es deseable que haya un debate de ideas, de propuestas, de soluciones, que es lo que está esperando el pueblo ecuatoriano. Aquí no es una cuestión de vanidades, aquí es una cuestión de respuestas concretas a los problemas de inseguridad, de falta de empleo, de incapacidad para generar el trabajo propio, de la falta de salud, de educación, de los problemas ambientales y también, fundamentalmente, del cumplimiento del mandato popular expresado en las urnas para no explotar el crudo del ITT y para no seguir ampliando la minería metálica. El mensaje de Quito es para todo el Ecuador. Economista, ¿qué hubiera pasado si no asesinaban a Fernando Villavicencio en la segunda vuelta? Bueno, yo no sé qué habría pasado, le soy absolutamente franco, porque las lógicas y las lecturas y las suposiciones que existían antes del asesinato de ese terrible, brutal, Terrible. inaceptable asesinato de Fernando Villavicencio no eran muy claras. Se decía que había varios contrincantes que podrían estar disputando el segundo puesto. Ya se conocía que el correísmo no iba a tener el 40% de los votos, que había llegado ya a su techo, y que luego había la posibilidad de que entre el señor Topic, Otto Sonnenholzer, Yacu Pérez, y muy poco se hablaba hasta 1 o 2 semanas antes del debate de Daniel Noboa. Daniel Noboa, como digo, sorprende, entra con fuerza. Veamos qué pasa en el proceso electoral que todavía tiene un par de semanas por delante. Bueno, el tema de la inseguridad económica que vive el país. Eso es un tema crucial, Eso es un tema que ya no, la gente ya no aguanta más. Ya no Sin aguanta lugar a más los dudas, ahí asesinatos, hay los que tomar sicariatos. medidas en el corto, mediano y largo plazo. Largo plazo. Es urgente que se tomen medidas, Pero el por gobierno ejemplo. economista no, el gobierno no puede controlar la Bueno, es delincuencia. que, mira, este gobierno resultó un fracaso en toda la línea. Es un presidente fallido. Ni siquiera han sido capaces de ejecutar lo que estaba presupuestado para seguridad ciudadana. Ni siquiera han sido capaces de ejecutar eso, ¿ya? No han sido capaces de controlar las cárceles. No han sido capaces de dar cierta seguridad, ni incluso al candidato Villavicencio, a quien permitieron que se le ejecute. No sabemos en complicidad de quién, y no porque nos fue una olvidemos, verdadera ejecución. economista, y no nos olvidemos del asesinato al alcalde de Manta. Bueno, la lista de asesinatos es enorme de las Larga. personas conocidas y del resto de ciudadanos y ciudadanas que merecen igual que se les garantice su vida. Esa es una lista que viene creciendo desde antes. Con este gobierno, no digo que todo empezó en este gobierno, pero con este gobierno irresponsable, insensible, se aceleró el tema de la inseguridad y tenemos ahora unos índices que comienzan a superar a los que tiene México, de violencia, de asesinatos, a los que tiene México y Colombia. Nos hemos transformado en uno de los países más inseguros de toda América Latina. Así es, señor. Un país muy violento, la gente tenemos Pero miedo. entonces, ahí, ya que hablamos de violencia, hay que combatir esta violencia criminal, provenga del crimen organizado o de la delincuencia.
hay que hablar también del otro tipo de violencias, las violencias propias del patriarcado. Los femicidios están a la orden del día. Hay que hablar también de las violencias que provoca el racismo. Hay mucho racismo en nuestra sociedad y esto tiene que ser rechazado de plano. Mientras no superemos el racismo, aquí no va a haber una verdadera democracia. Y hay que superar también las violencias propias de los extractivismos. El extractivismo petrolero y minero no solo que ocasionan violencias, al romper las comunidades, por ejemplo, al destruir la naturaleza, sino que la violencia es una condición necesaria para ese tipo de actividades. Entonces, todas esas violencias estructurales también tienen que tener una respuesta, incluyendo la violencia que significa la masiva pobreza y la masiva miseria que existe en nuestro país. No nos olvidemos, la pobreza sigue creciendo en el Ecuador. 5 millones de personas sobreviven con menos de $3 al día. Poquito menos de 2 millones de personas, 1.940.000, algo así, de personas sobreviven con menos de $1.70 al día. ¿Cuánto es la canasta básica familiar? $775. ¿Cuántas personas mueren por el hambre, por la miseria, por el $1. abandono? Y Hay eso gente que alienta vive la con $1, inseguridad. economista. Hay gente ¿Cómo? que vive con $1. Bueno, yo le hablo de las estadísticas y ese vivir con $1 le diría sobrevive con $1. Son cosas terribles, dramáticos. Mire la situación en el agro. A nivel nacional tenemos uno de los índices, el índice más alto de Sudamérica de desnutrición crónica infantil, 28%, pero en el agro 38%. Y hay provincias donde la mayoría de la población es indígena, donde la desnutrición crónica infantil supera el 50%. En Guano, en Chimborazo, el 60%. Eso es terrible. Bueno, finalmente, economista, no hay duda que el país vive una gravísima crisis social, política, económica, de valores, de honestidad, pero uno todos los días se pregunta, ¿y cómo salimos? ¿Y cómo salimos de este hueco sin fondo? Lo que requerimos, es mi modesta opinión y propuesta, es una gran minga democrática. Hay que respetar las instituciones establecidas en la Constitución y hay que construir políticas que tengan criterios tanto de justicia social como de justicia ecológica. La una va de la mano de la otra. Nosotros no podemos hablar de incrementar la productividad, de mejorar las exportaciones, de atraer inversión extranjera mientras haya tantos compatriotas que no tienen lo mínimo para vivir. No podemos aceptar que haya gente que vive con lo superfluo, con los lujos, con el despilfarro, mientras la mayoría de la población no tiene empleo, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la educación, no tiene una vivienda propia. Requerimos una verdadera minga democrática para hacer realidad una transformación social y ecológica profunda, radical. Y eso va a demandar siempre una mayor participación de la ciudadanía. Economistas dicen que cuando un país está en crisis, hundido en una crisis, es necesaria una asamblea constituyente. No, señor, No, porque la pregunta que me hago es, ¿para qué queremos una asamblea constituyente? se ¿Quién está supone, impulsando una asamblea constituyente? Con la asamblea constituyente por sí sola no se resuelven los problemas. Yo sugeriría que revisemos la constitución y vamos a encontrar elementos potentes para esa gran transformación. Lo que pasa es que desde el inicio, quienes estuvieron en contra de la Constitución lo hicieron porque saben perfectamente que si se aplica la Constitución de Montecristi, sus privilegios están en peligro. Si hacemos realidad la Constitución de Montecristi, esos privilegios van a desaparecer. Y claro, hay otras personas, hay otros partidos políticos que están empeñados en una Constitución nueva porque lo que quieren es un borrón de todo lo anterior para liberarse de sus culpas frente a la justicia e incluso poder optar por la reelección presidencial. Estamos claros en quién estoy pensando y sobre quién estoy hablando. algo más, economista. Sería bueno que los ecuatorianos escuchen su opinión sobre el papel del Consejo Nacional Electoral, la mayoría de consejeros en este proceso En todos los últimos procesos y en han los sido últimos procesos lamentables. también.
Recuerde usted cómo fue la consulta popular del 5 de febrero, cuando el vicepresidente del Consejo a pocas horas salió a decir que había un fraude para echar tierra sobre el resultado electoral. Y ahora no son ni capaces de organizar las elecciones en el exterior. Yo creo que este Consejo Nacional Electoral ya debió haber sido hace tiempos. Ahora lo que me preocupa es que se demore mucho la terminación de todo el proceso, que no es tan fácil, no es que ya se cuentan los votos, sino que pueden haber impugnaciones y esto toma mucho tiempo. No vaya a ser que este mismo consejo queda para las elecciones del año 2025. No se olvide que de aquí a un año ya están convocando elecciones al 2025. Por esto sostengo yo que este proceso electoral tenía elecciones de presidente y de asambleístas pensando en las elecciones próximas del año 2025. Y este proceso electoral tenía algo fundamental, que era resolver los problemas de las futuras generaciones. Para eso sirve el voto por el Yasuní, el sí por el Yasuní y el sí por el Chocó Andino. Bien, economista, gracias por el tiempo, Yo le gracias. agradezco mucho. Que Gracias tenga por su punto de una vista. gran semana. Podamos seguir conversando con usted Encantado, en el cuente transcurso conmigo. de las próximas Listo, semanas. Desde siempre y hasta listo. siempre. Gracias, hasta luego, muy buenos días.